Estás escuchando The Next Room, el podcast en donde yo, Diequeros, te comentaré historias basadas en hechos reales. Historias que se ganaron este título para entrar en la siguiente habitación. Acompáñame, porque la siguiente habitación que abramos es la habitación de lo paranormal. Nuestra primera historia de hoy es el caso Vallecas, el expediente maldito que la policía no pudo explicar. Para comenzar, diremos que hay historias que se cuentan como leyendas urbanas, rumores que crecen con el tiempo, pero hay otras que quedan escritas en informes oficiales. Hoy vamos a abrir uno de esos archivos, un expediente que la policía madrileña nunca pudo cerrar con una explicación racional. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato paranormal. Es el único caso documentado en España donde fuerzas de seguridad atestiguaron fenómenos inexplicables. Este es el relato de Estefanía Gutiérrez Lázaro y el caso Vallecas. Estefanía Gutiérrez Lázaro tenía 18 años y como muchos adolescentes de su edad tenía curiosidad por lo oculto, pero esta historia no empieza con ella sola. Fue en el colegio durante un recreo cuando junto a dos amigas decidieron jugar con una tabla Ouija fabricada caseramente. El objetivo no era invocar a un espíritu cualquiera, querían contactar con alguien cercano, el novio fallecido de una de ellas. Como unas niñas traviesas, a escondidas entraron a un aula vacía y trazaron las letras sobre una tabla improvisada. Comenzaron la sesión, pero a medida que pasaban los minutos, la habitación se sentía diferente. Algo había cambiado. Estefanía parecía más concentrada que sus demás amigas, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Era una profesora. Ella, al verlas, rompió la tabla Ouija en 1000 pedazos, pero cuando el vaso se quebró, algo ocurrió. Las amigas recuerdan haber visto como un humo oscuro salió del tablero y se dirigió directamente a Estefanía. Entró por su boca y nariz. Estefanía cayó al suelo, se retorcía, su cuerpo rígido y los ojos en blanco. Después de unos minutos se levantó como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Desde aquella tarde, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla viviente. Empezó a tener convulsiones y sufrir alucinaciones. A menudo despertaba en mitad de la noche gritando. Sus padres recuerdan verla en trance, murmurando palabras que no parecían ser suyas. Estefanía describía como sombras oscuras se acercaban a ella, figuras sin rostro que la observaban desde la esquina de su habitación. A veces decía oír voces que la llamaban y otras una presencia que se sentaba al borde de su cama. Los médicos no sabían qué decir. Pensaron que podía tratarse de algún tipo de epilepsia, pero las pruebas no mostraban nada. Y entonces llegó lo inevitable. El 14 de agosto de 1991, esa noche, Estefanía sufrió una crisis más violenta que nunca. Su cuerpo convulsionó una última vez. Murió repentinamente. La causa oficial solo fue descrita como una muerte súbita en circunstancias extrañas, pero para su familia esto no era el final, era solo el comienzo. Tras el entierro de Estefanía, la casa de Vallecas se volvió un infierno. Las puertas se abrían solas, los electrodomésticos se encendían sin razón, y por las noches los hermanos de Estefanía escuchaban risas provenientes de su habitación, que ya se encontraba vacía. Una noche, mientras la familia cenaba, un fuerte estruendo sacudió la casa. Cuando corrieron al pasillo, vieron cómo un cuadro con la foto de Estefanía se había caído al suelo, con el cristal roto y quemaduras. Pero eso no fue todo. A menudo una sombra alta y oscura recorría los pasillos, apareciendo fugazmente detrás de las puertas. La madre desesperada intentó rezar, pero cuando sostenía un crucifijo, este fue lanzado al suelo como si alguien lo hubiera arrancado de sus manos. El 27 de noviembre de 1992, los Gutiérrez no pudieron más y llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, lo que presenciaron quedó reflejado en un informe oficial. Puertas que se abren solas, golpes en las paredes y lo más aterrador, un agente fue agredido por una fuerza invisible. Un profundo rasguño apareció en su cuello delante de todos los que estaban presentes. El inspector y jefe
José Pedro Negri redactó un informe detallado que permanece archivado hasta el día de hoy. Él escribió en ese informe lo siguiente, y cito: "Nunca hemos presenciado nada similar. No encontramos una explicación lógica a lo que ha pasado". El caso Vallecas sigue siendo uno de los expedientes más inquietantes de la historia de España. ¿Fue la influencia de la Ouija o simplemente el reflejo de una tragedia familiar envuelta en un misterio? Tal vez nunca lo sabremos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a jugar con lo desconocido? Déjamelo saber en los comentarios. Para nuestra siguiente historia nos vamos hasta una zona boscosa en Jalisco, México. En aquella zona boscosa donde ocurrió lo que llamaremos la cabaña de los ojos silenciosos. Para comenzar, podríamos decir que hay lugares que esconden secretos más antiguos que el propio bosque que los rodea. Lugares donde el tiempo se detiene y las reglas de la realidad parecen desvanecerse. Esta es la historia de Marcos, un hombre que amaba las alturas, pero terminó enfrentándose a algo que nunca imaginó encontrar en su camino. Marcos era alpinista, de esos que buscan siempre el siguiente reto, la siguiente cima. Después de conquistar muchas montañas, decidió adentrarse en un bosque denso, donde se decía que existía una montaña oculta, imposible de divisar desde lejos. Con su mochila al hombro y su linterna colgando del cinturón, caminó durante horas, escuchando nada más que el crujir de las ramas y el eco de sus propios pasos. El sol comenzó a descender lentamente, teñiendo el cielo de tonos naranjas y violetas, pero la montaña seguía sin aparecer. Marcos sabía que no podía seguir caminando de noche. El frío empezaba a calar en sus huesos y la oscuridad lo envolvía. Fue entonces cuando vio la silueta de una cabaña entre los árboles. Se acercó, tocó la puerta con firmeza. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, preguntó, pero solo el silencio respondió. La noche se hacía más oscura y quedarse fuera no era una opción. Empujó la puerta lentamente y ésta se abrió con un chirrido. Dentro solo había una cama en el centro de la habitación, cuatro paredes desnudas y una tenue luz que parecía filtrarse por alguna rendija en el techo. Marcos estaba exhausto. Se dejó caer en la cama con un suspiro, pero algo le llamó la atención. Las paredes no estaban vacías, estaban cubiertas de cuadros. Docenas de cuadros con figuras demoníacas, retorcidas y deformes todas. Absolutamente todas miraban fijamente hacia la cama donde él se encontraba. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se dijo a sí mismo que eran solo adornos, tal vez algún gusto extraño de los dueños, así que se cubrió con su saco y se dejó caer en el sueño profundo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol entraron por la cabaña, Marcos abrió los ojos y lo que vio lo dejó sin aliento. No había cuadros en las paredes, ningún tan solo cuadro colgando por cada pared. No había rastro de aquellas figuras siniestras, ningún rastro de aquellas figuras demoníacas. Lo que sí había eran ventanas, decenas de ventanas rodeando toda la cabaña, y a través de esas ventanas algo lo observaba. Nadie sabe qué ocurrió después de ese día. Marcos nunca regresó del bosque. Algunos dicen que la montaña nunca existió, otros aseguran que la cabaña tampoco. Pero de vez en cuando, en las noches más frías, hay quienes juran escuchar pasos cerca de aquel lugar, y ven ojos que los observan desde detrás de las ventanas de una cabaña que solo parece al caer la noche. Muchos aseguran que esos ojos se tratan de los ojos de Marcos. Y si algún día te encuentras y te pierdes en el bosque y encuentras una cabaña, asegúrate de mirar dos veces, porque puede que no sean cuadros, sino ventanas, y lo que hay detrás podrías seguir observando mucho después de que te hayas ido. Si después de escuchar la historia de Marcos, te atreverías a quedarte en una cabaña solitaria en el bosque, déjamelo saber en los comentarios. Y estas fueron las historias de este día. Si te gustaron, dale like y suscríbete. Recuerda acompañarme el próximo viernes con nuevas historias que se ganaron el título The Next Room.